Listo, vamos a comenzar con física de la audición, que era la clase que estaba pendiente. Para no hacerlo tan largo, vamos a mencionar más que todo puntos claves que pueden que venga en su examen. Y básicamente vamos a hablar acerca de las generalidades de la anatomía del oído, dado que en anatomía como tal, en el curso que lo lleven, ya van a estudiarlo más a profundidad. Entonces, esta clase es más que todo para dar aquellas generalidades sobre la anatomía del oído, como vamos a ver ahora. Entonces, al igual que en física de la visión, cuando íbamos a estudiar la anatomía del ojo, del globo ocular, lo íbamos a dividir en túnicas. Una túnica externa, una túnica media y una túnica interna. Aquí también vamos a dividirlo en externo, medio e interno, pero no en túnicas, sino en oído como tal. Por eso es que vamos a ver que la anatomía del oído vamos a dividirlo en un oído externo, un oído medio y un oído interno. En el caso del oído externo, básicamente su función va a ser recibir las vibraciones, poder conducirlas hacia el oído medio. El oído medio va a encargarse de aumentar estas vibraciones o amplificarlas, y ya el oído interno se va a encargar de poder traducir estas vibraciones para poder convertirlos en sonidos, o mejor dicho, para poder percibir los sonidos como tal. Entonces, en el oído externo vamos a estudiar a dos estructuras. Uno, que es el pabellón auricular, a lo que conocemos como coloquialmente oreja. Luego vamos a tener también aquí al conducto auditivo externo. Y por el lado del oído medio vamos a estudiar a la caja timpánica. Y en el oído interno vamos a estudiar al laberinto óseo y al laberinto membranoso. Entonces, resumiendo, vamos a ver que la anatomía del oído vamos a dividirlo en un oído externo, donde vamos a estudiar el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Básicamente, la función resumida del oído externo es poder recibir y poder conducir esas vibraciones hacia el oído medio, donde vamos a encontrar la caja timpánica, y esta se va a encargar más que todo de amplificar estas vibraciones para que cuando lleguen al oído interno puedan amplificarlas aún más y poder traducirlas o interpretarlas, ¿no? Es decir, lo van a convertir en estímulos nerviosos y esto va a ser interpretado, ¿no? A nivel del cerebro. Entonces vamos a comenzar con el oído externo. Vamos a ver primero lo que es el pabellón auricular. Entonces todo esto que conocemos como oreja vendría a ser lo que es el pabellón auricular y va a tener ciertas delimitaciones o ciertas estructuras anatómicas que vamos a verlas en un momento. En primer lugar tenemos esta que es de color rojo, que corresponde a lo que es la concha de la oreja y vendría a ser esa entrada, ¿no?, del conducto auditivo externo. Entonces todo esto de aquí corresponde a lo que es la concha de la oreja. Luego vamos a ver otra estructura que es como si estuviera en forma de Y, como vemos aquí. Se dan cuenta, es como si fuera una Y, que eso corresponde a lo que es el antihélice. Antihélice, ¿no? Rama del antihélice, rama posterior, rama anterior del antihélice, y me forma la cola de la Y, ya el antihélice como tal. Luego tenemos al hélix, que es esta parte de color rosado, que es este repliegue que se hace superior, da como una curva y de ahí desciende, ¿no? Todo eso corresponde a lo que es el hélix. Luego tenemos al lóbulo de la oreja, que es esta parte de aquí, que está de azul, que corresponde a lo que es el lóbulo de la oreja. Luego vamos a encontrar también dos fosas, una fosa triangular y una fosa escafoidea. En el caso de la fosa triangular, vamos a ver que es esta parte de color verde de aquí, que corresponde o se va a encontrar
entre las ramas del antihélix y también se va a encontrar entre una porción del hélix, ¿no? Esa parte de aquí que vemos. Esa parte de aquí corresponde a lo que es la fosa triangular. Luego tenemos a la fosa escafoidea, que se va a encontrar entre la rama posterior del antihélix y parte del hélix también. Entonces, esta parte de blanco de aquí corresponde a lo que es la fosa escafoidea. Luego, luego tenemos también a esta parte que está aquí de morado, que está como que cubriendo la entrada del conducto auditivo externo, ¿no? Lo está cubriendo, que corresponde a lo que es el trago. Esta parte morado corresponde a lo que es el trago. Y aquí vamos a encontrar, posterior inferior a esto, vamos a encontrar a lo que es el antitrago. Y esas básicamente son las principales estructuras o limitaciones anatómicas que va a tener el pabellón auricular. Resumiendo todo de nuevo, tenemos a lo que es la concha de la oreja, que es esta parte aquí roja, que es como que la entrada del conducto auditivo externo. Luego tenemos al antihélix, que es este repliegue de aquí, que es en forma de Y, no se olviden, antihélix, forma de Y, que va a tener sus ramas, su rama posterior, su rama anterior, que se unen y forman al antihélix como tal. Luego tenemos al hélix, que es este repliegue de aquí, que asciende, da como una curvatura y desciende. Y se continúa con lo que es el lóbulo. Luego no se olviden, tenemos las dos fosas, fosa triangular y fosa escafoidea. La fosa triangular se va a encontrar entre las ramas del antihélix y también parte del hélix. Y la fosa escafoidea se va a encontrar entre la rama posterior del antihélix y parte del hélix. Luego también tenemos que cubriendo la entrada del conducto auditivo externo tenemos al trago y paralelo claro, paralelo se va a encontrar lo que es el antitrago, ¿no? ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Todo bien. Entonces, continuamos. Luego también vamos a tener unos músculos, que son los músculos extrínsecos del pabellón auricular, que son estos de aquí. Tenemos al músculo auricular anterior, tenemos al músculo auricular superior y tenemos al músculo auricular posterior. Entonces, estos tres músculos que vemos son los músculos extrínsecos del pabellón auricular. Técnicamente, la función de estos músculos es movilizar a la oreja o al pabellón auricular. Sin embargo, muchas personas vamos a tener estos músculos poco desarrollados. Es por eso que aunque tú intentes mover tu oreja, no vas a poder hacerlo. Sin embargo, en algunos animales, y creo que algunas personas sí los tienen desarrollados y pueden mover sus orejas a voluntad, ¿no? Entonces, estos músculos técnicamente deben encargarse de eso, de movilizar la oreja, pero como no están poco desarrollados, no lo hacen. Y dato adicional, estos músculos van a estar inervados por el nervio facial. Nervio facial. ¿Alguien se acuerda qué par craneal es? El séptimo par craneal, no se olvide. Luego la otra parte o la otra estructura que íbamos a encontrar en el oído externo era el conducto auditivo externo. Básicamente el conducto auditivo externo va a encargarse de conducir o transmitir esas vibraciones que se reciben hacia la caja timpánica, ¿no? O hacia el oído medio. Entonces, en este caso, más que todo, características resaltantes del conducto auditivo externo es que mide 2,5 centímetros aproximadamente, va a presentar una porción cartilaginosa y una porción ósea, y va a terminar en la membrana timpánica. Esto sí es bastante importante porque a veces lo preguntan.
Donde termina el conducto auditivo externo, termina en la membrana timpánica. No se olvide. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Disculpa, ¿podrías repetir lo que es la parte de los músculos de las músculos auriculares extrínsecos, por favor? Sí. Vamos a encontrar en el pabellón auricular ciertos músculos que van a van a encargarse de mover a la oreja, que se denominan como músculos extrínsecos del pabellón auricular, que van a ser tres: el músculo auricular anterior, el músculo auricular superior y el músculo auricular posterior. Entonces, estos músculos técnicamente deben encargarse de poder movilizar a la que es la oreja, ¿no? Pero como en las personas está muy poco desarrollado, entonces no podemos mover básicamente nuestras orejas a voluntad, ¿no? Por eso es que algunos animales, e incluso creo que algunas personas sí tienen más, o estos músculos están un poco más desarrollados, entonces esas personas sí van a poder mover sus orejas a voluntad, o los animales sí pueden mover sus orejas a voluntad. Y otro dato es que va a estar inervado por el nervio facial que corresponde al séptimo par craneal. ¿Alguna otra duda? No, ya, muchas gracias. Listo. Ahora pasamos al oído medio. En el oído medio vamos a encontrar a la caja timpánica y básicamente vamos a estudiarla como si fuera una caja como tal. En sí, vamos a ver que esta caja va a estar delimitada por paredes. Vamos a ver una pared tegmentaria o techo, ¿no? Que es esta parte roja de aquí. Vamos a ver al piso, que es esa parte de color verde que corresponde a la pared yugular. Vamos a tener a la pared laberíntica, que va a ser la parte medial. Vamos a tener una pared mastoidea posterior, que va a ser esta parte anaranjada de aquí. Vamos a tener también la pared carotidia, que es la anterior, que bueno, aquí no se ve porque ha sido eliminada, ¿no? Para poder proporcionar esta vista de aquí. Y tenemos finalmente la pared laberíntica medial, ¿no? Que es esta de aquí de morado. Entonces, cuando ya estudien la anatomía del oído, en el curso de anatomía ya como tal, van a ver que en cada una de estas paredes se van a encontrar un montón de estructuras. Y bueno, yo tampoco recuerdo todas actualmente, pero lo que tienen que llevarse sí o sí para lo que es física, va a ser aquellas estructuras que voy a mencionar, ¿no? Principalmente los huesecillos, pero esto ya vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, en la pared lateral, la pared de aquí, se va a denominar también como pared membranosa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar a la membrana del tímpano. A la membrana del tímpano, que también era donde terminaba el conducto auditivo externo, ¿no? La membrana del tímpano. Por eso es que se denomina pared lateral o pared membranosa. Luego, vamos a ver en la pared laberíntica o pared medial, se va a denominar así porque es la que va a estar junto o se va a continuar con lo que es el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Y en esta parte de aquí vamos a encontrar básicamente lo que son aquellas terminaciones nerviosas o aquellos plexos, el plexo timpánico, ¿no? Básicamente vamos a encontrar eso, vamos a encontrar también las prominencias para el nervio petroso, perdón, la prominencia del canal semicircular lateral, que ya vamos a ver en el oído interno a qué se refiere. Vamos a tener la prominencia del canal para el nervio facial, etcétera, ¿no? Va a ser esas estructuras que ya van a estudiarlo más adelante, ¿no? Luego, en la pared posterior, vamos a encontrar a lo que es el ladito del antro mastoideo y las celdillas mastoideas que van a estar formando lo que es la pared posterior.
Y a nivel del techo, que es la pared tegmentaria, vamos a encontrar al receso epitimpánico, ¿no? Entonces, lo que tienen que llevarse sí o sí de esta parte de lo que es el oído medio es que tienen que conocer a los huesecillos, ¿no? Que son tres: el martillo, el yunque o el estribo. El martillo también se le denomina como maliolo, ¿no? Martillo. Al yunque también se le conoce como incudo, y al estribo también se le conoce como estapedio. Estapedio. Entonces, aquí vamos a ver que esos huesecillos, martillo, yunque y estribo, van a estar articulados entre sí, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta articulación que se va a dar entre el martillo y el yunque, que se denomina como articulación, eh, articulación incudo-maliolar. Articulación incudo-maliolar. Como se dan cuenta, básicamente el nombre de la articulación te dice qué estructuras están articuladas, ¿no? En el caso de la articulación incudo-maliolar, el incudo que corresponde al yunque y el maliolo a que corresponde al martillo, ¿no? Entonces la articulación incudo-maliolar va a estar determinada por el martillo, por la unión del martillo y por la unión del yunque, ¿no? Como vemos aquí. Luego vamos a tener otra articulación, que va a ser esta articulación de aquí, que corresponde a la articulación incudo-estapédica. Estapédica, que corresponde a la articulación del yunque o el incudo y el estribo o estapedio, ¿no? Y finalmente vamos a tener otra articulación, que bueno, aquí no se observa tan bien, pero más o menos está por ahí, que corresponde a la articulación tímpano-estapédica. Estapédica, que se va a dar entre el estapedio y la ventana oval. ¿Ok? Entonces, esas tres articulaciones tienen que tenerlas presentes, ¿no? Martillo, maliolo, yunque o incudo, y estapedio o estribo. Articulación incudo-maliolar entre el martillo y el yunque, articulación incudo-estapédica entre el yunque y el estribo, y articulación tímpano-estapédica entre el estapedio y la ventana oval. Adicionalmente vamos a tener un músculo que vemos aquí, que es el músculo tensor del tímpano, que se va a encargar justamente de tensar el tímpano para aumentar aquellas vibraciones o amplificar las vibraciones, que es este de aquí. ¿Y dónde va a estar insertado este músculo tensor del tímpano? Va a estar insertado en el martillo. Específicamente, ¿en qué parte? Va a estar insertado en el mango del martillo. Entonces, se inserta en el mango del martillo. Finalmente, ya para culminar con esta parte del oído medio, vamos a ver que la inervación sensitiva del oído medio va a estar dado más que todo por el nervio timpánico, por el ramo auricular del nervio vago y por el nervio auriculotemporal. Pero eso es más que todo como dato extra, no es necesario que lo aprendan por ahora. Ya más adelante sí van a tener que aprender inervación, irrigación, etc. Pero por esta parte quiero que se lleven justamente esto de los huesecillos. No se olviden, martillo, yunque, estribo. De los tres, el más pequeño es el estribo. Eso es, creo que es pregunta de cultura general. Usualmente dicen, ¿cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano?
el estribo, no se olviden. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar acerca del oído interno. En el oído interno vamos a ver a ver al laberinto óseo y al laberinto membranoso. El laberinto óseo y el laberinto membranoso son dos estructuras separadas, pero que una va a estar dentro de la otra. Supongamos o imaginemos que el laberinto óseo que es este de aquí va a ser como el caparazón y dentro vamos a encontrar a lo que es el conducto, perdón, el laberinto membranoso. Entonces, laberinto óseo, laberinto membranoso. El laberinto óseo va a estar compuesto por tres estructuras. Uno, que vendría a ser los conductos, perdón, los canales semicirculares. Semicirculares, vamos a encontrar también al vestíbulo y a la cóclea o caracol. Entonces, vamos a ver que el vestíbulo va a ser esta parte aquí intermedia que va a conectar a lo que son los canales semicirculares y a la cóclea. Acá lo ponen como conductos, pero en realidad se denomina canales semicirculares. Entonces, en el vestíbulo vamos a ver que salen tres canales, ¿no? Sale uno, que es el canal anterior, sale dos, que es el canal lateral, y sale el tercero, que es el canal posterior, ¿no? Entonces, del vestíbulo van a salir tres canales. Sin embargo, si se dan cuenta, retornan al vestíbulo solo dos canales, uno y acá otro. Esto se debe porque el canal semicircular anterior y el posterior salen del vestíbulo, pero retornan en uno solo, es decir, se unen y regresan en un solo lugar. Por eso es que solo hay dos desembocaciones, digamos. Mientras que el canal semicircular lateral sí sale por sí mismo, pero regresa el mismo, ¿no? Por eso es que hay tres salidas, pero regresan solo dos. Luego tenemos al vestíbulo, ¿no? Que ya mencionamos, esa parte intermedia donde vamos a encontrar la ventana oval y a la ventana redonda. Y se continúa con lo que es la cóclea o caracol. Para poder entender cómo es que se da este, este caracol, imaginemos lo siguiente. Vamos a tener un eje o una estructura importante que se denomina como modiolo, que el modiolo vendría a ser ese eje o esa estructura sobre la cual se va a enrollar el caracol. Entonces, eh, el modiolo a veces lo ejemplifican como si fuera un clavo, y luego cuando se enrolla la lámina espiral ósea, me va a formar al caracol como tal. Entonces tenemos al modiolo y tenemos a la lámina espiral ósea. Entonces supongamos que el modiolo vendría a ser un clavo y cuando se enrolla la lámina espiral ósea me lo va a convertir en un tornillo que ya vendría a ser lo que es el caracol o la cóclea. Entonces eso no se olviden también. Modiolo. Por otro lado tenemos aquí lo que es el laberinto membranoso, ¿no? Igual, aquí tenemos lo que son los conductos, aquí ya se denominan conductos, acá lo ponen canales, pero son conductos. Pero en este caso vamos a ver que ya no vamos a tener al vestíbulo como tal, sino que dentro de ese vestíbulo vamos a encontrar al utrículo y al sáculo. Entonces del utrículo igual va a salir los conductos semicirculares, el superior o anterior, el externo o lateral y el posterior, ¿no? Como vemos aquí.
Entonces, datos característicos o datos importantes que deben llevarse de aquí es que el laberinto óseo va a contener lo que es perilinfa, mientras que el laberinto membranoso va a contener lo que es endolinfa. Y al igual que en el laberinto óseo vamos a encontrar a la ventana oval y a la ventana redonda, ¿no? Y obviamente a la cóclea. Entonces, en esta imagen tenemos un resumen básicamente del laberinto óseo y laberinto membranoso, como ya mencionamos. El laberinto óseo va a estar compuesto por 3 canales semicirculares, el anterior, lateral y posterior, o superior, posterior y externo, al vestíbulo y la cóclea. Luego, el laberinto membranoso, ya sabemos que contiene endolinfa, y el laberinto óseo contiene perilinfa, y en este caso el laberinto membranoso va a tener 3 conductos semicirculares, va a tener al utrículo y sáculo que se van a localizar dentro del vestíbulo, y vamos a tener al conducto coclear o cóclea, ¿no? Entonces, aquí tenemos el utrículo, van a salir los canales semicirculares, el anterior, el posterior y el lateral, que van a estar unidos al utrículo. Luego tenemos al sáculo, que va a continuarse con lo que es el caracol o cóclea. Vamos a tener una rampa vestibular que va a comenzar a enrollarse y vamos a tener una rampa timpánica que también va a comenzar a enrollarse. Entonces, la característica de la rampa timpánica es que la rampa timpánica va a terminar o va a desembocar a nivel de la ventana redonda. Otro dato también característico es que esta cóclea da alrededor de 2.5 vueltas, o 2 vueltas y media, o 2 vueltas o 3 cuartos, sobre el eje que ya vimos, que es el modiolo, y a nivel del conducto coclear o cóclea vamos a encontrar al órgano de Corti, que ya vamos a hablar de esto un poco más adelante. Entonces, básicamente, eso es el resumen del laberinto óseo y laberinto membranoso. Algo que me olvidaba de mencionarles también es que vamos a encontrar 2 nervios, el nervio vestibular y el nervio coclear. El nervio vestibular va a estar en relación con lo que es el equilibrio, y el nervio coclear va a estar en relación con lo que es la audición como tal. Es por ello que el oído no solo se va a encargar de lo que es la audición, sino que también se va a encargar de poder mantener el equilibrio. Es por eso que cuando estamos expuestos a ondas de alta frecuencia que llegan a dañar lo que es el oído, se suele perder lo que es el equilibrio también. Entonces, cuando estos 2 nervios se juntan, me van a formar al nervio vestíbulo coclear, que corresponde a qué par craneal, ¿se acuerdan? ¿Qué número? 7. No, el 7 era el facial, que lo habíamos visto hace un momento. Uno más, el 8. Entonces, el nervio vestíbulo coclear corresponde al octavo par craneal. Y ahora vamos a hablar acerca del órgano de Corti. Habíamos mencionado que dentro de la cóclea, el conducto coclear, íbamos a encontrar una estructura, si ampliamos, ¿no? Si lo ampliamos, íbamos a ver esta estructura de aquí, que vendría a ser el órgano de Corti. Esta es pregunta de examen, no se olviden, ha venido en varios finales. El órgano, mejor dicho, la estructura receptora y transductora por excelencia del aparato auditivo vendría a ser el órgano de Corti, no se olviden. Si bien la cóclea va a encargarse justamente de eso, específicamente el que va a estar dentro de esa cóclea y que va a encargarse de esa función, va a ser el órgano de Corti, ¿no?
Es como preguntarles, ¿no? ¿Quién se encarga de la respiración? Obviamente los pulmones, pero específicamente quién se va a encargar de ese intercambio gaseoso era los alvéolos, ¿no? Es más o menos así va la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa estructura receptora y transductora por excelencia? El órgano de Corti. Entonces, aquí tenemos una imagen más ilustrativa, que es el órgano de Corti, ¿no? Tenemos que va a descansar sobre la membrana basilar y por encima va a encontrarse la membrana tectoria. Pero aquí hay unas células características, que son estas células de aquí, que son las células pilosas. Estas células pilosas se les denomina así porque, como ven aquí, es como si tuvieran unas pequeñas vellosidades, ¿no? Como si fueran unos pelos, esa parte de aquí. Y ya vamos a ver por qué son importantes que se denominen, o por qué se denominan células pilosas, ¿no? Aquí tenemos el camino del sonido, o sea, el proceso por el cual se van a llevar a cabo las vibraciones, o el proceso por el cual las vibraciones se van a convertir en estímulos nerviosos y vamos a poder percibir aquellos sonidos, ¿no? Entonces, por el pabellón auricular va a ingresar lo que es el sonido, que va a llegar hacia el tímpano a través de qué estructura, de esta estructura, ¿no? El conducto auditivo externo que terminaba donde a nivel de la membrana timpánica que correspondía a la pared lateral del oído medio, ¿no? O de la caja timpánica. Entonces, esa va a ser la función principal del oído externo. Recibir las vibraciones o el sonido y poder conducirlo hacia el oído medio. En el oído medio que encontramos a los huesecillos, martillo y un estribo, ¿no? Que en la función de estos huesecillos era aumentar estas vibraciones o amplificar estas vibraciones. Luego, a nivel del oído interno o a nivel del caracol, vamos a encontrar a quién, al órgano de Corti, ¿no? La estructura receptora y transductora por excelencia, que va a contener a quién, a las células pilosas, que estas van a encargarse de decodificar las vibraciones, es decir, van a actuar además como amplificadores, van a aumentar estas vibraciones, pero también van a decodificarlas, es decir, que lo van a convertir en estímulos nerviosos. Y un dato extra es que el oído izquierdo ofrece una mayor amplificación adicional en los tonos musicales, por eso es que se dice que se puede disfrutar un poco más la música a través del oído izquierdo. Finalmente, los datos o los estímulos nerviosos van a pasar a través del nervio auditivo hacia el cerebro, donde se va a interpretar, ¿no? Estos sonidos. Entonces, ¿qué parte del cerebro específicamente va a estar involucrada con lo que es la audición? Es el lóbulo temporal, ¿no? Aquí está. El lóbulo temporal se va a encargar de lo que es la audición. Y ya vimos la clase pasada que el occipital se encargaba de la visión. Y como datos extras tenemos que el frontal se encarga de razonamiento, el movimiento, emociones, atención, lenguaje, el parietal tacto, gusto, olfato, presión, temperatura, etc. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo claro. Listo, entonces no se olviden de repasar lo que son los pares craneales. A veces hacen algunas preguntas sobre eso. Vamos a dar 5 minutos y continuamos con la otra parte de la clase que era física moderna.
Listo, vamos a continuar ahora con física moderna. Pero antes no se olviden de repasar lo que son los pares craneales. Creo que vamos a ver si recuerdo un poco. El primero creo que era el olfatorio, luego óptico, oculomotor, patético, trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, de ahí glosofaringio, vago, espinal y hipogloso. Entonces no se olviden, eso lo pueden recordar con una mnemotecnia que más tarde les voy a pasar. Hay varias. Hay creo que canciones, hay rap, etcétera. Con eso creo que yo me lo aprendí. Así que no se preocupen, más tarde se los paso y siempre se recuerdan, ¿no? Porque es muy preguntado bastante, no solo en física, lo preguntan ya toda la vida prácticamente. Así que por ese lado, traten de aprenderlo. Entonces vamos a comenzar con lo que es la física moderna. Vamos a ver lo que es la radiación ionizante, la radioactividad, radioisótopos y aplicaciones. Entonces, vamos a comenzar, bueno, con una breve introducción. Básicamente que la física moderna va a estar planteada o lo propone Max Planck en 1900, que propone o postula lo que es la energía quantum, la energía cuántica, que corresponde a aquella energía que se divide en unidades indivisibles. Y por ello ganó el premio Nobel de Física en 1918, ¿no? Entonces, aquí tenemos el espectro electromagnético, creo que ya en alguna ocasión lo habíamos visto, donde tenemos la comparación de la longitud de ondas. Vemos, ¿no? Aquí el espectro electromagnético, longitud de onda de metros, y vemos las diferentes longitudes de ondas. Luego, lo que vamos a ver en esta clase es la radiación no ionizante y la radiación ionizante. El nombre común que vemos aquí es las radiofrecuencias, infrarrojos, ultravioletas, rayos gamma. Entonces, la radiación no ionizante, bueno, en primer lugar, ¿qué se denomina radiación? La radiación vendría a ser esa emisión o esa propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas. Y vamos a tener dos tipos de radiaciones, básicamente. La radiación no ionizante y la radiación ionizante. La radiación no ionizante es de baja energía, de tal manera de que no logra ionizar la materia, es decir, que no va a generar alguna modificación en la estructura de la materia, algún cambio en la materia. Por eso que es energía no ionizante, no produce ionización. Mientras que la radiación ionizante presenta mayor energía. Como presenta mayor energía, tiene capacidad de poder interactuar con los electrones de la materia y de esta manera, mejor dicho, los electrones de los átomos, y de esta manera puede generar modificaciones de la materia, ¿no? Porque sí va a producir lo que es un proceso de ionización. Entonces, como estábamos viendo, la radiación ionizante puede desplazar un electrón de un átomo y esta ionización va a alterar la estructura electrónica de la materia, es decir, que la va a modificar. Y por tanto, si modifica su estructura, va a modificar lo que son sus propiedades. Entonces, en los tejidos vivos, en las células, puede generar cambios químicos, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a ver los efectos biológicos de la radiación ionizante. Entonces, aquí tenemos que esta célula ha sido expuesta a lo que es radiación ionizante, ya sea por acción directa o una acción indirecta por los radicales libres, va a generar un daño del ADN. Entonces, este daño del ADN puede ser considerado como un daño letal que va a producir muerte celular y esto va a ser considerado un efecto determinista que ya vamos a ver a qué se refiere. Y por otro lado, este daño del ADN puede ser un daño subletal y como es subletal, la célula va a tener ciertos mecanismos de reparación, ¿no? Ciertos mecanismos de reparación. Tenemos que si estos mecanismos son insuficientes, esto va a ser un daño letal, por obvias razones, y esto va a llevar a la muerte celular finalmente. Si estos mecanismos de reparación lo hacen de forma parcial o incompleta, entonces la célula va a ser una célula transformada, una célula mutada. Si estos mecanismos son lo suficientemente fuertes como para poder reparar ese daño del ADN, entonces la célula va a continuar siendo una célula normal.
Pero esta parte de aquí de la célula está transformada, esto va a corresponder a lo que es un efecto estocástico. Entonces vamos a pasar a explicar qué es un efecto determinista y qué es un efecto estocástico. Ambos van a ser considerados efectos biológicos, obviamente. El efecto determinista va a ser cuando te expones a altas dosis, digamos, altas dosis o altas cantidades de radiación. También otra característica es que va a ser a corto plazo. Y va a tener una dosis de umbral, mejor dicho, un umbral de dosis. Umbral de dosis. Entonces, ¿por qué es a corto plazo? ¿Por qué? Porque el efecto determinista, ¿por qué se daba? Por la muerte celular. Y esto era un daño letal. Entonces, como es algo letal, obviamente no va a necesitar mucho tiempo para poder producir la muerte celular, por lo que es a corto plazo. ¿Y por qué es umbral de dosis? Supongamos lo siguiente. Tenemos esta parte de aquí, esta línea, y aquí en el medio vamos a poner 1, un gray. Entonces, es la cantidad o la dosis de exposición de energía ionizante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si una persona está expuesta, supongamos, a 0,2 gray? Entonces, esta persona no va a generar ningún efecto biológico. No efecto biológico. Sin embargo, otra persona está expuesta, supongamos, a 2 gray, entonces esta persona sí o sí va a generar un efecto biológico. Y eso es lo que denominamos como umbral de dosis. Si tú te encuentras por debajo de un gray, entonces no vas a generar ningún efecto biológico. Es 100% asegurado de que no vas a tener ningún efecto. Pero si estás por encima del umbral de dosis, sí vas a generar un efecto biológico, sí o sí vas a generarlo. ¿Hasta ahí todo claro, esta parte? ¿Puede repetir, por favor, la parte de efecto determinista y efecto estocástico? No, no entendí muy bien. Sí, no hay problema. Vamos a ver que la célula, cuando tú te expones a radiación ionizante, esta radiación, ya sea de manera directa o indirecta a través de los radicales libres, va a generar un daño al ADN. Si este daño es letal, va a producir muerte celular y va a generar un efecto determinista. Es decir, va a ser un efecto a corto plazo. ¿Y por qué se produce el efecto determinista? Cuando tú te expones a altas dosis de radiación. Es decir, supongamos que este es el límite de radiación, que es un gray, que por encima de un gray ya vas a generar efectos biológicos. Es decir, si tú estás expuesto a 2 gray, entonces tú sí o sí vas a tener un efecto biológico. Es decir, vas a tener una alteración de tu ADN, ¿no? Pero si tú te encuentras por debajo de un gray, supongamos 0,2, entonces no vas a generar ningún efecto biológico. Es por eso que si las personas están, cuando se realizan las radiografías, están expuestos a radiación ionizante, pero como esta es muy baja, no va a generar un efecto biológico como tal. A eso es lo que se refiere más que todo. Por eso es que es umbral de dosis o dosis dependiente, pongámosle. Si te expones a muchas dosis, vas a generar un efecto biológico. Si te expones a dosis por debajo del límite o del umbral, entonces no vas a generar un efecto biológico. Es como decir algo seguro, ¿no? A diferencia del efecto determinista, que ahorita vamos a explicarlo, el efecto estocástico, que también se denomina como aleatorio. ¿Y por qué aleatorio? Vamos a verlo por qué se denomina así. El efecto estocástico va a ser a largo plazo, va a, no va a ser dosis dependiente, es decir, que puede ser a dosis bajas o a dosis moderadas de radiación, y va a generar una mutación celular. Entonces, no es por dosis bajas,
o moderadas. Y va a generar mutación celular. Entonces, ¿por qué a largo plazo? Porque aquí hemos visto que el daño es subletal. Entonces, como la célula tiene el mecanismo de reparación, para que se dé esa transformación va a pasar cierto tiempo, porque la célula va a intentar poder reparar ese daño. Y como no, al final va a hacerlo de una forma parcial, entonces la célula va a ser una célula transformada o mutada. Y por eso es que es a largo plazo. ¿Y por qué se dice que es a dosis bajas o moderadas? Por lo siguiente. Supongamos que la persona A, la persona de aquí, la persona de aquí fuma 5 cajetillas al día. Y en la persona B fuma una sola cajetilla al día. Entonces, ¿cuál de estas dos personas creen que tenga mayor riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón o alguna enfermedad pulmonar? La que fuma mayor cantidad de cigarrillos. Obviamente, ¿no? La persona que fuma 5 cajetillas al día va a tener mayor probabilidad de poder desarrollar alguna neoplasia pulmonar o alguna otra enfermedad pulmonar. Sin embargo, la persona B está libre de desarrollar alguna enfermedad pulmonar. No, o sea, sí puede, pero en mayor, perdón, en menor, o sea, menos grave. Claro. Entonces, ambas van a poder desarrollar ya sea un cáncer pulmonar o alguna otra afectación, pero la que tiene mayor probabilidad es la persona A. Sin embargo, puede darse el caso también que esta persona desarrolle, ya sea por algunos otros factores, que esta persona no desarrolle. Y es porque y es a eso lo que se denomina como efecto estocástico aleatorio. Si tú estás expuesto a muchas dosis o a dosis moderadas, tienes mayor probabilidad de desarrollar un efecto biológico. Pero si tú estás expuesto a menor dosis, obviamente tienes menor probabilidad. Sin embargo, no quita el riesgo de que puedas tener un efecto biológico. Por eso la diferencia con el efecto determinista. En el efecto determinista, si tú te encontrabas por debajo del umbral, no ibas a tener un efecto biológico. Si te encontrabas por encima del umbral, sí ibas a tener un efecto biológico. Aquí no. Aquí eh, ambos pueden desarrollar lo que es un efecto biológico, tanto lo que tienen dosis bajas como las dosis moderadas. ¿Hasta ahí alguna duda? Todo claro por el momento. Listo, continuamos. Esta parte de aquí, sí, apréndanla bien porque también suelen preguntarlo bastante. Entonces, las aplicaciones de la radiación ionizante, justo habíamos visto que en la medicina no se aplica para las radiografías, la tomografía, más que todo para los estudios de imágenes. ¿Para qué otro estudio de imagen también se aplica? ¿Alguien sabe? Ya mencionamos tomografía, radiografía. ¿La resonancia magnética es una aplicación o no de la radiación ionizante? ¿Qué dice? Sí es. Sí, sí es. No. Es por eso es que no se olviden, la resonancia magnética no es una aplicación de la radiación ionizante. ¿Por qué? Porque a diferencia de la radiografía y la tomografía, la resonancia magnética utiliza radiación no ionizante. Eso siempre lo preguntan bastante también. Incluso cuando lleven diagnóstico también le van a preguntar. Por eso es que usualmente la resonancia magnética es mucho más cara, porque no utiliza lo que es radiación no ionizante. Es carísimo la resonancia magnética, alrededor de 800, 1000 soles. Entonces no se olviden, la aplicación de la radiación ionizante más que todo va a estar dirigida a lo que es la tomografía, la radiografía, la gamografía.
etc. Pero la resonancia magnética y la ecografía no utilizan radiación ionizante. Perdón, utilizan radiación no ionizante. Luego, otras aplicaciones tenemos la industria, el medio ambiente, la agroalimentación, la producción de energía y la conservación del patrimonio. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la radioactividad natural. La radioactividad natural es un proceso por el cual un núcleo atómico inestable va a perder energía a través de la emisión de ciertos rayos. Y esto fue propuesto por Becquerel. Estos rayos pueden ser alfa, beta, gamma, rayos X, etc. Y aquí tenemos el poder de penetración de estos rayos. Tenemos la radiación alfa, que no atraviesa lo que es una hoja de papel. Tenemos la radiación beta, que sí puede atravesar la hoja de papel, pero no atraviesa la lámina de aluminio. Y tenemos la radiación gamma, que atraviesa la lámina de aluminio, atraviesa la lámina de papel, pero no atraviesa la placa de plomo. Y es por esto que es importante que usualmente cuando van a tomarse su radiografía, su tomografía, lo que va a pasar es que las personas o el técnico o la doctora que está encargado va a tener un equipo de protección personal hecho de plomo o va a estar compuesto parcialmente por plomo. Esto es para evitar que esta persona, ¿no?, pueda recibir esa radiación porque trabajan básicamente 8 o 10 horas, ¿no? Entonces van a estar expuestos constantemente a lo que es la radiación. Por eso es que tienen que utilizar este material de plomo para poder protegerse, ¿no? De esta manera. E igual la habitación donde se encuentran también está recubierta con lo que es de plomo para evitar que la radiación pueda expandirse, ¿no? Y finalmente la radiación neutrónica puede atravesar la hoja de papel, puede atravesar la lámina de aluminio, puede atravesar la placa de plomo, pero no atraviesa lo que es el bloque de agua u hormigón. Entonces, la radioactividad artificial se basa en la replicación de la radioactividad natural, pero de una manera más controlada para poder utilizarlos con fines ya sea de diagnóstico terapéutico o en otra área que no involucre lo que es el área médica, ¿no? Entonces, la característica es la radioactividad artificial es que va a utilizar perdón, es que va a bombardear los núcleos estables. Esto es característico, ¿no? En la anterior, en la radioactividad natural, se utilizaban o intervenía lo que es el núcleo inestable. Aquí van a aplicar lo que es en los núcleos estables, van a comenzar a bombardearlos con partículas, pueden ser protones o neutrones, para producir que este núcleo se vuelva inestable y pueda liberar radiación a través de la emisión de rayos que habíamos visto, alfa, beta, gamma, X, etc. Entonces, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Tenemos una sustancia no radioactiva que va a tener un núcleo estable. Van a comenzar a bombardear esta sustancia con ciertas partículas para generar una sustancia radioactiva que tenga un núcleo inestable, ¿no? Y esto fue descubierto por Frederick e Irene Curie. Entonces, para esto sirve la radioactividad artificial, para poder aplicarlo ya sea en el ámbito médico o en otro ámbito. En el ámbito médico que vamos a ver ahorita, no más que todo se utiliza para apoyo al diagnóstico o para, en algunos casos, de medida terapéutica. Entonces, los radioisótopos van a ser isótopos de un elemento químico que van a presentar radioactividad. Es decir, como presentan radioactividad, van a tener un núcleo inestable. Un núcleo inestable. ¿Y dónde van a ser producidos estos radioisótopos? Van a ser producidos no en cualquier farmacia, obviamente, ni en un laboratorio común, sino que van a ser producidos únicamente en los reactores nucleares. Nucleares, ¿no? Entonces, tenemos aquí el uso de los radioisótopos, básicamente, como habíamos mencionado, para conocer el funcionamiento de determinados órganos, ¿no? Básicamente para el diagnóstico. Entonces, estos radioisótopos van a ser administrados, van a generar un contraste que va a permitir la obtención de una serie de imágenes, ya sea con una cámara gamma o con un tomógrafo por emisión de positrones, ¿no? Lo que habíamos mencionado, que la aplicación de la energía ionizante era en la tomografía, ¿no? Un ejemplo.
Entonces, estas técnicas van a estar relacionadas con la detección ya sea de cáncer de tiroides, hígado, vesícula, intestinos, corazón, pulmón y entre otras patologías, ¿no?, que pueden afectar estos órganos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el yodo radioactivo. El yodo radioactivo puede ser utilizado tanto como para el diagnóstico de imágenes como para el efecto terapéutico. Y más o menos cómo funciona. Por ejemplo, tenemos nuestro tiroides, nuestra glándula tiroides. Sabemos que las hormonas tiroideas se producen a partir, o el yodo es importante para que se produzcan estas hormonas tiroideas, ¿no? Se sinteticen estas hormonas tiroideas. Entonces, a esta persona que está sospechando de que tenga alguna patología a nivel de la tiroides, le vas a dar yodo radioactivo bioral. Y al cabo de 4 o 6 horas, este yodo radioactivo va a ser percibido por las células que se encuentran en la tiroides y van a absorberlo. Van a absorberlo y van a mostrar un contraste. Es decir, es como si estuvieran brillante, algo así se va a ver, ¿no? Como si estuvieran resaltadas o un contraste básicamente. Y esto va a ser observado a través de la tomografía, por ejemplo. Entonces, si se utiliza esto para imagen, básicamente se utilizan lo que son los rayos gamma. Por eso es que se denomina así el estudio gammagrafía tiroidea, ¿no? Pero si utilizan lo que son eh, los rayos beta, esto va a ser un efecto terapéutico. Por eso depende de la dosis. Por ejemplo, yo estuve viendo un caso cuando estaba rotando por el segmento de endocrino. Habíamos visto una paciente que había tenido cáncer de tiroides y le habían realizado lo que era una tiroidectomía, ¿no? Entonces la doctora nos comentaba de que un efecto terapéutico del yodo radioactivo es que tenían que darle a la paciente, una vez creo, solo una única vez se le da, y tiene que estar aislada, ¿no? Tiene que estar aislada porque esto puede emitir radiación, ¿no? Pero unos 2, 3 días tiene que estar aislada. Entonces, ¿por qué se le da o cuál es el efecto terapéutico? Como sabemos, estos yodos radioactivos, este yodo radioactivo es un radioisótopo. Como es un radioisótopo, va a tener un núcleo inestable que va a emitir radiación. Entonces, cuando llega a la glándula tiroides, esta radiación va a generar esos efectos biológicos que habíamos visto, va a generar esa muerte celular a nivel de las células tumorales que van a encontrarse ahí, o las células tumorales que aún queden luego de la intervención quirúrgica que se le ha realizado, y de esta manera nos sirve como un efecto terapéutico. Y no olviden también la parte de imagen, que justamente vamos a ver aquí. Dependiendo la forma o, claro, dependiendo de la imagen que se vea, vamos a ver que puede corresponder a diversas afectaciones de la tiroides, que vamos a ver en en el siguiente video. Entonces, básicamente de esta manera vamos a ver que dependiendo de la intensidad del contraste y la forma en la cual se distribuya, va a corresponder a distintas entidades o patologías que afectan a la tiroides, ¿no? Que bueno, esto es solo para que vean de ejemplo nomás. Luego, esta tabla sí o sí van a tener que aprendérsela, o bueno, la mayoría, donde aquí básicamente nos dicen el radioisótopo y su uso. Básicamente eso pregunta más que todo, radioisótopo y su uso. Los que más suelen preguntar es el sodio 24, que está implicado en lo que es la circulación sanguínea,
El tecnecio 99 también lo preguntan bastante, y el yodo 131, que justamente es el que habíamos visto, que se utiliza en lo que es la terapia tiroidea, ¿no? Pero también tenemos otros: arsénico 74, localización de tumores cerebrales, cobalto 60, fósforo 32, etc. Pero los principales son sodio 24, tecnecio y yodo. Esos son los que más preguntan. Y aquí también tenemos otros, ¿no? Otros radioisótopos. Tenemos el yodo 131, que se emplea para determinar la eficiencia de la glándula tiroides. Entonces, el yodo 131, como habíamos visto, se utilizaba tanto como efecto terapéutico o como ayuda al diagnóstico, dependiendo del rayo que se utilice. Los beta para terapéutico y los gamma para poder utilizar las imágenes, ¿no? Luego tenemos el talio 201, que sirve para detectar el tejido cardíaco, si el tejido cardíaco ha muerto después de un ataque al corazón y si la sangre fluye libremente a través de los conductos coronarios. Entonces, básicamente permite determinar si es que hubo algún infarto, ¿no? Luego tenemos el carbono 11, que sirve para detectar zonas enfermas del cerebro con la técnica de tomografía, el arsénico 74 para los tumores cerebrales y el tecnecio 99 para obtener imágenes y detectar males de hígado, pulmón, páncreas, etc., mediante gammagrafías. Y finalmente tenemos el PEO y la radiación. La entidad que se va a encargar justamente de esto, de normar, promover y supervisar y desarrollar la investigación y las aplicaciones nucleares y afines para mejorar la competitividad del país y la calidad de vida de la nación, es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? Que es una entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Todo claro.